Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. Escuchemos en qué termina la historia de Levita, en Jueces, capítulo 20. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga. Qué alegría poder encontrarnos, poder seguir estudiando la palabra de Dios. Si te estás uniendo a este plan, si te lo han enviado por primera vez, si lo encontraste en Facebook, en YouTube o en Spotify, solamente decirte que nuestra meta no es darte una mera reflexión, un resumen o solamente comentarte un punto en especial, no. Nuestra meta es estudiar juntos. Nuestro propósito es ir descubriendo paso a paso, versículo a versículo, qué quiere decir, cuál es el contexto y sobre todo que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que viene la culminación de la historia que leíamos ayer, una historia muy oscura, muy triste, que nos deja ver la profunda oscuridad espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel, las tribus principalmente. Como ya hemos dicho, las frases claves son aquí, cada uno hacía lo que mejor le parecía, no había rey en Israel, y también marcados por esa generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho por ellos. Así que en este periodo de oscuridad se dan cosas tan tristes como profundamente paganas, como la de la de levantar un lugar de adoración completamente en contra de lo que Dios había establecido, y lo de ayer, la condición moral, la desintegración, la deshumanización también. Bueno, todo esto es fruto de que el pueblo está lejos de Dios. Pero ¿cómo termina esta historia? Bueno, del versículo 1 al versículo número 7 se presenta el despertar de una nación herida. Así lo podríamos decir. Todo Israel se levanta como un solo hombre. Qué interesante frase que habla de la unidad. Y es que a veces la gente se une ante las tragedias, la gente se une ante la adversidad, la gente se une también contra un enemigo en común. Y eso es lo que aquí sucedió. Sí, por supuesto, estaban lejos de Dios, pero esto les indignó, esto les pegó muy fuerte. Entonces se levantan juntos, y esto nos habla también un poco de que aún en medio de la oscuridad espiritual hay todavía un poco de conciencia en ellos. Mis amigos, a veces el dolor que se comparte une más que la comodidad. A veces cuando las personas sufren, pasan por tragedias, tienden a unirse más y tienden a ayudarse bastante más. Pues bueno, ¿y cómo continúa la historia? Bueno, ellos deciden actuar y le van a exigir a Benjamín. ¿Quién es Benjamín? Pues la tribu de donde Gabá es ciudad de ellos. Israel pues decide castigar a los culpables de Gabá. No quieren destruir a la tribu entera, sino a los hombres que fueron responsables. Entonces le envían un mensaje a Benjamín, a la tribu, y le dicen: entreguen a los criminales. Pero qué interesante la respuesta de la tribu. Ellos se niegan y defienden a los perversos. Amigos, creo que hay que tener, ahora que estamos con la cabeza fría y ahora que vemos esta historia desde lo lejos, nosotros podemos entender que esa era una mala decisión. El que comete un error, por supuesto que es alguien que amamos, lo ayudamos, pero ante este tipo de tragedias, ante este tipo de ultrajes tan perversos, la mejor solución es que las personas puedan recibir la recompensa o las consecuencias de sus decisiones. Ayudarles y defenderles a que no les pase nada es pues simplemente que esa conducta se enraíce más en la vida de ellos. Así que cuando el pecado se multiplica, pues también se protege en este caso. Y también la tribu de Benjamín tiene una lealtad mal dirigida, porque su lealtad está destruyendo. Están defendiendo lo indefendible y ellos pues se niegan a verlo. Y mis amigos, nuevamente, a veces nosotros somos pues muy paternalistas, o a veces nos da mucho temor a actuar y hacer lo que es correcto, hacer lo que Dios pone en nuestra conciencia y nos dice: esto no es así, no ayudas
volteando la mirada, o no ayudas pensando que no sucede nada. Y es más, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. eh, Cómo actuamos o cómo respondimos ante una persona que evidentemente se estaba equivocando, evidentemente estaba cometiendo un error, y nosotros pues no hicimos lo que nos correspondía, ¿verdad? Lo que nos tocaba hacer. Hace un tiempo atrás veíamos en las noticias de un joven, un joven que cometió también una atrocidad así terrible, y sus mismos padres lo capturaron y lo llevaron ante las autoridades, y muchos elogiaban esa actitud de los padres para que pues respondiera ante los actos repugnantes que su hijo había cometido. Y bueno, eso también nos sucede en un ambiente laboral, de compañeros, en un ambiente de amistades, en un ambiente, en diferentes ambientes. Sucede que a veces quien comete una falta y está en nuestras manos que se pueda corregir, a veces dudamos en hacerlo, o cometemos definitivamente el error de ponernos de su lado y pelear por esa persona. Y eso es lo que hizo Benjamín. La tribu salió a pelear y, algo muy interesante, esta era una de las tribus más pequeñas, solamente reúne 26,000 hombres, y de esto pues tiene 700 guerreros zurdos expertos en lanzar piedras con precisión mortal. Aunque para nosotros en este tiempo esa habilidad puede sonar muy rudimentaria, para esos tiempos era habilidades de guerra extraordinarias. Se dice que podían pegarle hasta un cabello a una grande distancia. Bueno, para esas épocas esto era verdaderas armas de guerra mortales. Ahora, en comparación, pues Israel tiene 400,000 soldados, así que hay una desproporción inmensa. Y bueno, mis amigos, el orgullo y la terquedad de Benjamín los están enfrentando ahora ante la posibilidad de ser erradicados todos. Pero les digo, es que cuando el espíritu de defender lo indefendible se nos mete, a veces es bien complicado ver la realidad, y nos unimos en bandos y en grupos que, más que una solución, solo traen más conflictos. Y aquí lo vemos en este capítulo. Versículo 18 al 21, Israel busca al Señor. Ahí hay un tema de cómo lo buscan. Y la pregunta es, ¿quién va a subir primero? Entonces Dios responde, Judá es el que debe de subir, pero en el ataque pierden 22,000 hombres. Esto les sorprende porque ellos habían consultado a Dios. Y sabes que aquí hay una lección muy interesante, muy, muy interesante, porque uno podría decir, pero ¿qué pasó? O sea, ellos preguntaron a Dios y Dios les dijo, Judá va a atacar primero, y ellos, pues, evidentemente fueron, no sé, fueron derrotados. Mis amigos, eh, creo que debemos comprender por qué sucedió esto. Y en primer lugar, lo que resalta es que la motivación de ellos era una justicia mezclada con venganza. También, ojo con esto, había pecado acumulado en toda la nación, no solo en Benjamín. Es decir, muchos de los que fueron a poner orden estaban también manchados con el paganismo y con pecado, pero ellos también querían ir a arreglar un problema de pecado cuando ellos mismos estaban mal. Y bueno, también Dios permite las derrotas para purificar las motivaciones del corazón. Así que tener la razón no significa que estemos espiritualmente listos o emocionalmente listos. Y a veces Dios permite que algo duela para que lo enfrentemos con humildad y no con orgullo. Hay una segunda consulta a Dios, pero también una derrota. Ahora vuelven a la batalla y pierden 18,000 personas. Y ojo, aquí nuevamente nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué si consultan a Dios, Dios está jugando? No, mis amigos, es que consultar a Dios no siempre significa que nosotros estemos interesados en saber lo que Dios quiere, o que estemos realmente interesados en escucharlo de todo corazón. Es decir, a veces nosotros hacemos pequeñas oraciones o pequeños cultos solo para pues revestir nuestra voluntad con lo que nosotros queremos hacer, pero decimos que ya consultamos a Dios. Entonces ellos vuelven a perder, vuelven a ser derrotados, vuelven a caer. Pero fíjate lo que sucede del versículo 26 al 28. Finalmente Israel ayuna, ofrece sacrificios y pide dirección con un corazón humillado. Es decir, las dos derrotas anteriores los hacen
realmente sensibles y se preguntan, no solo se preguntan qué es lo que Dios quiere, sino se preguntan qué estamos haciendo nosotros, realmente estamos buscando a Dios. Y fíjate, aquí hay una palabra clave: ayunar. Sabes que la palabra ayunar es una palabra que aquí es de las primeras veces que se mencionan en la Biblia y tiene que ver con eso, con dejar de alimentarnos para, no solo como, no como un sacrificio, ojo con esto, no como un sacrificio, sino con el deseo de estar con la claridad mental para entender lo que Dios quiere. Además, ellos ofrecen sacrificios, lo que involucra un ajuste de cuentas, de pedir perdón, de reconocer sus pecados, de limpiar su vida de pecados, de entender la maldad que hay en ellos. Y en tercer lugar, piden dirección, pero con un corazón humillado. Ya no dicen, esta es mi estrategia, voy a hacer esto, no. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Vamos a pedir su dirección y que el Señor nos dirija. Mis amigos, es entonces donde realmente se expresa la voluntad de Dios con claridad. Y dice, suban porque mañana yo los voy a entregar. Y es así como sucede. Del versículo 29 al 36, Israel cambia de enfoque, un ejército frente a Benjamín, un grupo emboscado desde la ciudad, y Benjamín, confiado por 2 victorias anteriores, cae en una trampa. Hacen una estrategia, de tal forma que en esta emboscada, Gabaa, la ciudad de Gabaa, cae a fuego, y cuando sale humo de la ciudad, Israel entiende que ya está tomada la ciudad y entonces atacan y acaban o derrumban o derrotan a Benjamín. Algo importante, mis amigos, es que solamente se detuvieron cuando la ciudad estaba destruida, es decir, cuando el castigo estaba hecho. Ellos dejaron de pelear, no había que pelear más o destruir más de lo necesario. Del versículo 36 al 48, Israel finalmente vence. Sin embargo, la victoria se convierte en una tragedia nacional. Benjamín pierde casi todo. Solo quedan 600 hombres que escapan al desierto. Y en esta guerra justa, es justa, pero termina con un gran dolor. Recordemos, ellos son hermanos. Ellos son tribus hermanas, ellas vienen del mismo padre, vienen de una familia de muchos hermanos. Así que aunque hay una victoria, aunque hay una corrección, hay un profundo dolor. Y mis amigos, por eso es que Dios a través de esta historia nos enseña que el pecado y el pecado defendido y el pecado que se solapa y lo que no se corrige a tiempo, no solamente destruye al que fue culpable, sino que también destruye a los que lo cuidaron y lo protegieron. Y eso trae dolor también a toda la familia. ¿Por qué? Porque ellos vieron pues morir a su propia familia. Entonces, ¿qué podríamos, resumiendo, qué podríamos aprender? En primer lugar, creo que Israel estaba en una gran decadencia espiritual y que el pecado había contaminado no solo a una persona, familia, sino a toda una ciudad. Y no solamente la ciudad estaba perdida o fuera del foco espiritual, toda la tribu defendiendo lo indefendible, defendiendo lo que evidentemente tenía que ser corregido por lo que quieras. Toda la tribu fue lastimada y toda la tribu fue dolida por la decisión de una ciudad. Y también la impulsividad del resto de la nación, en vez de desde el inicio buscar a Dios de todo corazón, sufrieron 2 pérdidas y hasta la tercera pudieron entender la voluntad de Dios. Mis amigos, me parece que hay bastante que aprender, bastante que meditar. Cuando vemos este tipo de historias tan oscuras, tan llenas de dolor y pecado, pues nos damos cuenta y entendemos claramente que el pecado, defenderlo, que encubrirlo, agrava más la situación y trae más dolor del necesario. Que cuando las personas se alejan de Dios, siempre va a haber mucho sufrimiento. Pues que Dios nos bendiga, nos ayude y que esta lección pueda ser meditada por ti. Piensa qué aprendes, con qué te identificas, qué de lo que se dice en esta historia te parece que lo estás viviendo o que puedes hacer algo porque estás viviendo algo parecido. Querido Padre, bendícenos esta mañana. Levanta nuestra visión espiritual, ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a presentarnos delante de ti para pedir perdón, que podamos ayunar de tal manera que podamos entender tu voluntad,
y podamos saber qué es lo que tú quieres en los diferentes momentos de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ora al Señor, el Señor quiere escucharte.